Hola y bienvenidos a la clase número 9. La clase número 9. Bueno, lo primero que quiero decirle es, voy a responder a una de estas preguntas que se me ha hecho y es, alguien me ha preguntado si puede incorporar un poquitico más de endurecedor a su resina para tratar de que la pieza seque mucho más rápido. Yo diría, no trate de ajustar el tiempo de curado de la resina combinando una mezcla que no es necesaria, sobre todo proporcionándole a la mezcla un poco más de endurecedor que no la necesita. Lo importante que tiene que tener en cuenta para que cure perfectamente sería que todo esté limpio, todos los instrumentos, incluso el puesto de trabajo y los moldes con los cuales va a trabajar, que estén completamente limpios y secos, limpios de todo tipo de residuo que pueda tener, seco, que no contenga agua, que no tenga nada de grasa, aceite, etcétera, y que esté atenta a mezclar las cantidades que dice la etiqueta perfectamente, ¿ok? No quizás a medida de ojo, sino yo las peso para estar segura. Ustedes ya les he explicado en los videos anteriores, por favor. Yo haría todo lo posible por mezclar correctamente la cantidad exacta que me indica mi resina. Si tiene una temperatura entre 22 y 26 grados al 100%, su resina va a curar, a no ser que sea una resina que lleve muchísimo tiempo comprado y haya tenido por muchísimo tiempo, de vez en cuando, algunas veces, a menudo y por largo tiempo, el endurecedor abierto, de manera que haya mucha humedad dentro de su endurecedor y de cierta manera se haya echado a perder, ¿ok? Y no logre secar la pieza. Por eso casi siempre se dice que el tiempo máximo, la vida de la resina es de 1 a 2 años después de abrir. ¿Y por qué esto? Se dice porque muchísimas veces estamos trabajando y no lo sé cómo explicarle, acabamos de echar componente A y B y lo que hacemos es poner la tapa, darle una vuelta y dejar y seguir trabajando. Recuerde siempre de cerrar bien, de sellar bien el contenedor, lo mismo la resina o el endurecedor para que no sucedan accidentes y sobre todo para que su endurecedor no tenga mucho contacto con la temperatura ambiental, en este caso la humedad, y con el oxígeno. El oxígeno también puede hacer que su endurecedor se eche a perder de manera que su resina después no seque. Sería una explicación a alguien que me escribió y bueno, quería darle esta explicación, aunque si ya he hecho algunas indicaciones en los videos anteriores, en las clases anteriores, pero bueno, no es ningún problema así de específico. No agregue nada extra de endurecedor en sus piezas. Muy importante de tener en cuenta. No por esto la resina va a secar más rápido o con mejor calidad. Yo diría que es necesaria una proporción de mezcla precisa para permitir que la resina epoxi se cure por completo y desarrolle sus propiedades físicas. Sería la respuesta correcta. Otra pregunta que quiero responder. Se me preguntó por qué el color blanco de las tintas de alcohol se van, prácticamente no se diluye y se le va al fondo. Bueno, muy fácil. Estas tintas de alcohol se han creado para hacer tipos de efecto. No quiere decir que no las pueden combinar con polvo, por ejemplo, polvo mica para colorear la resina, pero en sí esta base de tinta de alcohol, Alcohol Ink, que les había explicado en una de las clases anteriores, les enseñé los colores, está prácticamente para crear un efecto que se llama Petri Effect, que sería usando estas tintas de alcohol, colocando como base la resina completamente transparente y en alternado se va poniendo una
gota, 2 gotas, 3 gotas, alrededor de las otras, una sobre las otras, casi siempre una al lado de las otras, de estos colores de tinta de alcohol. Sobre ellos vamos a colocar el color blanco de tinta de alcohol y así sucesivamente 2 y 3 capas. Terminando este proceso, verán que con el tiempo, ¿ok? Después, a medida que vaya secando su resina, verán que estas gotas de alcohol ink se van sumergiendo prácticamente en la resina y se van al fondo. Lógico que si utiliza solamente resina ink blanca, que sería a base de alcohol, estas tintas de alcohol, la resina quedará prácticamente no mezclada, incolora, solamente de echarla se va al fondo y por eso entonces se dice que si quieres crear otro tipo de acabado en tu resina, quiere decir que se colore de color blanco, pues si lo único que tiene en casa es tinta de alcohol blanca, no le va a funcionar como lo desea. Por lo tanto, debería de agregar o de usar colores blanco en pasta o colores mica en polvo, que los hay desde perlado, no perlado, metálicos y fosforescentes. Así lograría que su resina logre obtener el color coloreado exacto que desea, pero no exactamente con la tinta de alcohol blanco. ¿Ok? Y esta sería una respuesta que quería darle a una de estas tantas preguntas que me han hecho y espero que la duda ya no esté. De tener algunas que otras dudas, como algunas respuestas que ya he dado por Facebook directamente, bueno, si surgen otras dudas y estás escuchando mis clases, tranquilamente me escriba que todas estas dudas las quisiera poner a disposición en las clases sin mencionar nombre de quien me ha escrito para que todas aquellas personas con la misma duda logren aclarar las suyas y así solucionar sus problemas. Otra pregunta que se me ha hecho muy a menudo, tengo color que he mezclado con la resina, pero me queda demasiado pálida, no tiene el color suficiente que quiero tener. Voy a agregar un poco mucho más de color para lograr la intensidad que deseo. Bueno, yo primeramente diría de tener mucho cuidado con la cantidad de pigmento o de color en sí que ponen en la resina, pues mientras más color pongan en la resina, lógico que el color será mucho más intenso, más oscuro, pero están proporcionando que su resina, su acabado, no seque como corresponda porque han sobrepasado el límite máximo de los porcentuales que se deben de usar de colores para combinar con la cantidad de resina que han mezclado. Esto sería algo que quería aclarar porque parece que no ha estado muy, como decirle, no lo he explicado bien, no se ha entendido a la perfección. Mientras más color pongan, sí, es verdad, mucho más intenso será el color, pero muchas más posibilidades tenemos de que no seque, no se cure nuestro acabado de resina. Otra cosa que les quiero decir, si utilizan exactamente estos colores, pigmentos, lo mismo en polvo, líquidos, sólidos, transparentes que hay especializados para la resina, son colores que ya vienen con un buen exceso de pigmentación. ¿Qué quiero decirles con esto? Que si piensa que el color que está utilizando no tiene la densidad, ¿cómo explicarle? La intensidad correcta o la intensidad que ustedes quieran para su acabado, pues yo diría, si están usando un polvo, hagan una combinación con un color transparente, que muchas veces también los colores son tan intensos que, bueno, como ya les digo, apenas con una mínima gotica colora cantidad y una buena cantidad de resina, pero no excedan en la cantidad de los porcientos tanto con los colores porque provocan que su resina no seque. Espero hayan entendido esta explicación. Para todos aquellos que preguntan
pueden combinar colores, pueden poner pigmentos en polvo, pueden usar algo que sea líquido de color, un color sólido, un color en pasta. Pueden utilizar todos estos colores en una misma resina, en un mismo mezclado. No hay problema alguno. Estos colores están hechos especialmente para colorear su resina. ¿Ok? Alguien también me ha preguntado, una personita me ha preguntado qué sucede que cada vez que pone los tornillitos se rompe, se desborona. Bueno, ya yo diría que ha esperado demasiado tiempo a poner los tornillitos. Normalmente, casi siempre después que su accesorio ya esté de madera que pueda desmoldear, sacar, extraer del molde. Después que lo haga, yo diría prácticamente de comenzar en las próximas 2 o 3 o 4 horas a poner estos tornillitos mientras que aún la resina no haya secado completamente al 100%, no haya terminado su proceso de secado. Así logramos evitar que esté demasiado dura, que nos sea un poco difícil abrir estos agujeros para los tornillitos y muchas veces sucede también que tratamos de poner un tornillito en un huequito demasiado pequeño, ¿ok? Y sucede que desdichadamente también se rompe. Pruebe a poner los tornillitos poco tiempo después de haber extraído sus acabados de los moldes. Cuando aún su resina no ha secado completamente del todo, esto podría ayudar muchísimo a que no se rompan sus accesorios de resina. A la pregunta si puedo usar colores acrílicos en la resina, bueno, yo diría siempre que no, muchas veces porque no seca, otras veces porque deja raya, lo deja opaco y hay colores especiales para la resina. Yo optaría por esta opción y buscaría la manera de encontrar algo adecuado que no sea a base de agua. Otros me dicen, y después que seca la resina. Bueno, y después que seca la resina sí se podría, porque, por ejemplo, hay muchos moldes que traen de manera que puedes trabajar en 2 o 3 capas diferentes o que tenga una capa, un molde, un levantamiento en el molde tan sutil que apenas podemos colocarle la resina en el momento, disculpen, capas diferentes de resina en el momento en que lo estamos elaborando. Quiere decir que, por ejemplo, los ojos de alguna carita que tengan, que son tan pequeños y tan sutil en la profundidad del molde que es casi imposible echarle resina de un color y esperar para poner la segunda capa. Yo diría hacerlo todo de un mismo color. Después tenemos estos colores marcadores permanentes que prácticamente son muchos a bases de acrílicos y tintas, etcétera, que con ellos puedes terminar entonces el acabado de los ojos sin tener que pasar demasiado trabajo. Espere a que su resina esté completamente lista para extraer del molde, que esté completamente seca posteriormente y ya después que está seguro que está seca mínimo, yo diría que unas 48 horas, dependiendo también de la temperatura del ambiente donde estaba trabajando y ya estaría prácticamente lista para lograr terminar los ojitos, por ejemplo, como les estaba explicando en este caso. No hay problema alguno. Yo misma uso en algunos de mis acabados estos marcadores permanentes que prácticamente son a bases de acrílico. ¿Ok? Otra pregunta que me llega, que quiero responder. ¿Qué diferencia hay entre los colores? Bueno, entre los colores que utilizamos hay una diferencia increíble y completamente diferente entre unos y otros. Las pastas sólidas de los colores más sólidos, que no fluyen, que no son transparentes y que no son líquidos, digamos aquellos que son más densos que la viscosidad. No estamos hablando de la resina, estamos hablando de los colores.
Estaba bromeando. Los colores sólidos, aquellos que son más densos, que cubren completamente. Lo vemos ya cuando compramos los colores que son algo denso y que no son transparentes. Pues su resina no va a quedar transparente, lógico que no. Si quieren crear algo que sea transparente, hay estos colores transparentes, translúcidos, que no son las tintas de alcohol, no son alcohol in, serían translúcidos y transparentes que lo pueden lograr ver en los mismos pomitos donde compran los colores. Y después está también la diferencia entre colores peslados, metálicos y colores pasteles. Yo pienso que la diferencia del acabado, ya conociendo los colores, teniéndolas en mano, aunque si nunca lo han usado, logran ver la diferencia de su resultado, aunque si solamente lo miren. Si tienen un color solamente translúcido en casa y quieren tener colores sólidos, por ejemplo, yo diría que lo he recomendado en algunas de mis respuestas ya en Facebook y lo dije anteriormente cuando expliqué lo de los colores, de tener un color sólido en pasta blanco. Blanco porque sería la base para todos y con los colores translúcidos, transparentes, podríamos crear muchos otros colores a conveniencia y gusto de aquellos que vamos a crear. ¿Ok? Bueno, este video, esta clase termina. Para la próxima clase voy a responder dudas, voy a dar información de cómo preparar accesorios con ceniza, de cómo preparar accesorios con los pelitos de nuestros amados animalitos, etcétera, y algunas que otras aclaraciones de dudas mientras me queda algún poquitico de tiempo para las aclaraciones, las voy a ir agrupando e incluyendo dentro de estas clases y explicaciones que voy haciendo. Si surgen dudas, por favor, me escriban, me comenten debajo de cada video o tranquilamente, si es algo que quieran saber y no quieren hacer un comentario, me pueden escribir directamente por Facebook, por Messenger y yo tomaré su pregunta y aclararé las dudas en mi clase sin mencionar nombre de persona alguna. Y así, bueno, aclaramos las dudas quizás para todos aquellos que tengamos dudas parecidas o la misma duda, podemos hacer una aclaración en general para muchos. Me despido de ustedes hasta la próxima clase, que será también muy pronto. Y ya les digo que voy a tratar de tocar algunos temas, muchos temas en general, unidos y tratar de hacer menos clases posible para que terminemos rápido con las clases y ya tengan lo más básico, las informaciones más importantes que necesitarían para comenzar a trabajar con la resina. De todas formas, bueno, también puedo decirles que en el tiempo que tenemos dando clase, ya después de unas 2 o 3 clases, que son las primeras 4 clases, primeras 4 clases, con muchísimas informaciones, ya yo creo que se pueden atrever sin problema alguno, sin tener miedo, a crear sus primeros accesorios, sus primeros objetos de resina. No tienen que comenzar con algo muy grande, basta que comiencen a preparar la resina que hayan comprado, hayan pedido si ya les llegó y empiecen a experimentar. Quizás le venga alguna duda y tengan tiempo antes de que yo termine las clases de seguir escribiéndome y comentándome sus problemas y sus dudas, porque puede ser que en mis clases no abarque todos los problemas que surgen a diario con el trabajo de la resina. Los quiero, un besito desde Alemania y hasta la próxima clase.